Vamos de inmediato ya a recibir a nuestro invitado. César Combina, ¿se encuentra con nosotros? Buenas noches, Carlos, un gusto. César, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. César, a ver, tú has transitado por el fujimorismo cuando era relativamente fuerte, entonces conoces de alguna manera pues a este partido y también has conocido de algún modo también todo lo que Fujimori hizo, ¿no?, cuando era presidente, pero también lo que vino después. ¿Cómo tomar en todo caso esta noticia, ¿no?, en torno al deceso del expresidente? Yo creo que hay que ser muy cautos. En este momento tenemos el fallecimiento de un líder político que representa a un grupo del país. No podemos decir que representa a todos los peruanos, pero representa a un grupo importante del país. Y es en momentos trágicos, como la muerte de alguien, en donde se tiene que mostrar la magnanimidad de una persona y sus valores éticos. Este es el momento en donde los líderes políticos tenemos que llamar a la unidad, no a la unidad por solidarizarnos con tal o cual persona, sino en la unidad para permitir respetuosamente que la familia, que quienes se sientan afectados, que quienes no hayan podido en algún momento expresar lo que han expresado por el expresidente Alberto Fujimori, tengan el derecho y el momento de hacerlo, en democracia, en libertad y sin miedo. Es muy trágico para mí ver que después del fallecimiento de una persona que ha sido presidente del Perú, hemos visto cómo hay personas que están llamando al festejo público, al escarnio público, a la burla pública, sin saber que la muerte nos puede pasar a todos los peruanos en cualquier momento, sin edad, sin ningún tipo de distinción. Y será ahí, en ese momento tan trágico, cuando nuestra familia, cuando nuestros amigos lo vean, en donde veremos qué personas realmente tienen moral y qué personas realmente utilizan la muerte para los fines políticos. Yo lamento que hayan políticos antifujimoristas que pueden existir y que deben existir en democracia, que el día de hoy no hayan guardado un minuto de silencio, no se hayan quedado callados, no hayan podido controlar sus dedos y tengan que estar burlándose y atacando a alguien que el día de hoy no se puede defender. César, voy a mencionar, yo he leído muchos tweets antes de venir, muchísimos, y era muy difícil identificar a alguien que critique a Fujimori en este momento, Alberto Fujimori, que haya tenido un cargo público, o sea, una personalidad. Me ha sido muy difícil. Mucha gente puede haber escrito en contra de Fujimori, pero que haya sido un líder político que lo haya hecho, me ha costado revisar y encontrar alguno de ellos. Pero Vladimir Cerrón, como bien dices, no ha podido contenerse. Y fiel a su estilo, este prófugo de la justicia, fiel a su estilo, ha escrito lo siguiente en su cuenta X. Y ha señalado: con la muerte de Alberto Fujimori comienza el cierre de un periodo de 3 décadas de la política peruana, marcado por la institucionalización de la corrupción. Imagínense, ¿quién habla de corrupción, no? Imagínense, ¿no? La violación de los derechos humanos, la privatización del Estado, así como también el pretexto ideal de los caviares para su enriquecimiento y captura del Estado. Imagínense quién habla. Pero ¿qué responder? Tú obviamente conoces y sigues a este político de cerca. ¿Qué comentario te genera esto? Primero decir que uno no tiene que ser fujimorista para reconocer los méritos y también los errores que se pueden haber cometido en un gobierno. Sin embargo, el mensaje de Cerrón, el mensaje de Sigrid Bazán y el mensaje de varios que cogobernaron de forma asquerosa y sin ningún tipo de ética, haciéndole daño a nuestro país, y que el día de hoy se regocijan por la muerte de alguien, lo único que confirma es que no tuvieron ningún tipo de escrúpulos, que no tuvieron ningún tipo de ética y que no la tendrán. Vladimir Cerrón pactó abiertamente con Keiko Fujimori. No tuvo miedo en obtener los votos del fujimorismo para llevar a su hermano a la mesa directiva. No tuvo miedo de quedarse callado cuando fue gobernador regional
Y Keiko Fujimori, parlamentaria nacional, no tuvo miedo en aceptar un cogobierno con Dina Boluarte, Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón. Pero hoy, que el fallecido no se puede defender, que ese hombre que enfrentó el terrorismo no se puede defender, que ese hombre que le dio tanto miedo a la izquierda marxista, criminal, prosenderista, no se puede defender, ahí sale esa traición comunista, esa traición eterna que ha hecho los terroristas en nuestro país, que nunca han ido de frente, que nunca han tenido pantalones, que nunca han sabido enfrentar como hombres una situación, sino que siempre han atacado a la espalda, a mansalva, a traición. Eso es Vladimir Cerrón y eso es lo que confirma ese tuit tan asqueroso. Me da tanta pena. Ojalá que mañana su hermano Valdemar Cerrón renuncie a la mesa directiva en un mínimo de decencia, aunque con estos criminales no puede esperarse absolutamente nada. Efectivamente. Luego ya, hasta el sábado va a ser velado Alberto Fujimori, luego ya se va a ser despedido de este mundo terrenal, pero viene la parte política, porque eso no va a parar. Y ahí viene la otra interrogante. ¿Qué va a pasar con el fujimorismo sin Alberto Fujimori? La situación es totalmente distinta. Alberto Fujimori salió de prisión, pese a indultado, pese a decir que no va a participar de la vida política, se inscribió en Fuerza Popular. Se anunció que podía ser el candidato a la presidencia, o sea, ha estado metido en esto. Pero Alberto Fujimori no está más, se murió. Y ahí viene la interrogante, César Combina. ¿Qué va a pasar con el fujimorismo sin Alberto Fujimori ahora? ¿Qué va a pasar con Fuerza Popular, con Keiko Fujimori? Yo fui uno de los pocos que confirmó desde el inicio de la salida de la cárcel de Alberto Fujimori que él no debía participar en política ahora que se encontraba fuera de la cárcel. No lo dije ni por odio, ni por cálculo político, ni porque no estaba en mi partido o porque no me iba a beneficiar. Lo dije por humanidad. Era obvio que una persona de 86 años, un adulto mayor que ha sufrido cárcel, un adulto mayor que solo quería morir viendo a sus nietos, era obvio que un paciente oncológico de esa edad no tenía que ser sometido a un proceso electoral para demostrar qué cosa, si ya estaba en los últimos días de su vida. Yo fui muy crítico con Fuerza Popular y con la propia Keiko Fujimori, porque no debía someterse Alberto Fujimori a ese maltrato sistemático con una supuesta precandidatura que además era inviable legalmente. Lamentablemente, Fuerza Popular calculó pésimo, y no solamente calculó pésimo, sino que utilizó a una persona que muchos peruanos admiran y que muchos peruanos quieren, como Alberto Fujimori, para poder intentar limpiar sus errores políticos de mezclarse con Vladimir Cerrón, de ceder a la caviarada, de ceder a los intereses de los comunistas, algo que jamás habría hecho en vida Alberto Fujimori. En ese sentido, yo creo que el día de hoy, Fuerza Popular merece sus días de luto, como cualquier fuerza política, pero que debe empezar el día de mañana o cuando ellos lo tomen conveniente, un gran proceso de análisis y de reforma, porque ya no existe la figura de Fujimori a la cual se pueden tapar como si fueran avestruces debajo de una mamá avestruz o como si fueran pollitos debajo de una mamá gallina. Siempre han utilizado el nombre de Fujimori, aun cuando estuvo preso, para hacer su actividad política. Ahora que se muestren solos, eso va a tomar muchísimo tiempo y eso va a afectar políticamente a Fuerza Popular. Creo que ahora Fuerza Popular debe reorganizarse y tomar decisiones importantes, porque si mantiene estas posiciones tibias de seguir con el comunismo, de seguir con los que insultan la memoria de Alberto Fujimori, yo creo que no les va a tocar un buen panorama para el 2026. Veremos qué ocurre. Sin embargo, a ver, tú manifiestas que se separen, renuncien, tomen distancia del comunismo para evitar todo lo que está ocurriendo, pero ¿cómo va a ocurrir esto
si cuando indultaron a Alberto Fujimori en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hubo toda una campaña para deslegitimar ese indulto. Entonces, ahora, ¿cómo pedir que se desmarque del comunismo si les está yendo bien, entre comillas? Les está yendo bien por un cogobierno Exacto. temporal y lógico. La gente lo sabe. El gobierno actual se sostiene por César Acuña, por Vladimir Cerrón y por Keiko Fujimori. Esto no quiere decir que ellos el día de hoy no tengan que analizar las cosas. Y yo creo que sí, es un gran llamado de atención lo que está ocurriendo el día de hoy, cuando ven que sus mismos aliados los pican como cuervos ante un cuerpo fallecido. Y esto es asqueroso y repugnante. Ojalá que cualquier fujimorista que tenga 2 dedos de frente entienda de que no se puede pactar con gente traidora, con gente que hace eso ante una desgracia ajena. Porque cuando ocurra en la segunda vuelta, cuando ocurra en la próxima elección, los principales verdugos de Fuerza Popular serán sus hoy aliados de Perú Libre. Pero finalmente, eso quedará, Carlos, en su decisión. La realidad es de que el Perú, el día de hoy, tiene que pasar la página. Y tenemos que exigirle a todos esos políticos que han vivido de hablar de Fujimori, que han vivido de criticar su gobierno, que no saben hacer absolutamente nada más que decir fujimorista, naranja, keikista, fujimorista, decirles que se tienen que encontrar un trabajo de verdad, que tienen que decirle al Perú qué cosa quieren hacer, porque el anti el día de hoy murió. Ya no existe antifujimorismo, porque ya no existe Fujimori. Y el día de hoy, nuestro país debería pasar la página hacia una página de unidad. No podemos seguir cayendo en el maniqueísmo de los que quieren decir o estás conmigo o estás contra mí. Tenemos que pasar la página hacia un país en donde ya esta división que crearon los comunistas, que crearon los caviares, que crearon todos los progresistas años después de la caída de Fujimori, llegó a su fin. Merecemos un país mejor y ojalá que después de que ocurran el velorio y el entierro de Fujimori, su gran legado sea cambiar la página y evitar seguir dividiendo peruanos contra peruanos. El futuro nos espera y no podemos seguir llorando y viviendo en el pasado. César Comina, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber hecho este análisis pues, de la situación que vive la familia Fujimori, pero también el fujimorismo. Te agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Carlos, Dios los bendiga. De igual manera. César Comina estuvo con nosotros, ha sido congresista, político, ¿no?, en actividad.